En fuentes exclusivas en lo más profundo de la familia real británica, han confirmado que el cáncer del rey Carlos III ha avanzado mucho más allá de los boletines oficiales desinfectados, sumiendo a toda la estructura de poder de la monarquía en una crisis de alerta roja. Sin embargo, lo que ha hecho tambalearse a la élite no es la enfermedad del rey, sino las escalofriantes acusaciones que ahora se vierten sobre la propia reina Camila. Acaba de filtrarse una cascada de documentos ultrasecretos que exponen un complot calculado para secuestrar la línea de sucesión con el príncipe Guillermo, marcado para ser eliminado del trono. En la oscuridad de la noche se desarrollan reuniones clandestinas. Grabaciones granuladas supuestamente con la voz de Timothy Lawrence, esposo de la princesa Ana, están sacudiendo el palacio hasta sus cimientos. Solo queda una pregunta. ¿Qué veredicto recaerá sobre la reina Camila cuando la verdad la califique como la mente maestra de la manipulación y el engaño tras los muros reales? ¿Y cómo ha contraatacado el príncipe Guillermo, herido pero no destrozado, contra el despiadado ataque de la mujer que se atreve a llamarse su madrastra? El cielo de Londres colgaba bajo y gris pizarra, un espejo de la tristeza que se había asentado sobre la monarquía como un sudario. Nubes espesas se hundían sobre la ciudad, y un viento otoñal mordaz perseguía hojas quebradizas por las calles antiguas. Era una tarde sombría cuando la filtración finalmente se derramó desde el santuario interior del Palacio de Buckingham, confirmando lo que todos habían temido en silencio. El cáncer del rey Carlos había hecho metástasis. A la nación se le había dicho que estaba recibiendo tratamiento, pero nadie había imaginado que la enfermedad lo atravesaría con la velocidad despiadada de una hoja afilada, cortando los últimos hilos frágiles de esperanza pública. El Palacio de Buckingham, ese eterno emblema de resistencia y majestad, ahora yacía envuelto en un silencio escalofriante y opresivo. El silencio de la mañana se sentía menos como reverencia que como las atónitas secuelas de un terremoto político. Más allá de las puertas de hierro, que aún permanecían como centinelas, nada podía detener el torrente de horror que inundaba cada primera plana. Desde las hojas más austeras hasta los tabloides más llamativos, los titulares gritaban en tinta audaz, a partes iguales tragedia y triunfo. Reina despojada de su título. El estatus que Camila había buscado durante toda una vida de espera y maquinación. Duquesa de Cornualles, luego reina consorte después de la coronación de Carlos, en mayo de 2023, había sido borrada en una sola noche. En lo profundo del aislado ala oeste del palacio, en una pequeña cámara sellada al mundo, la reina Camila se sentó sola. La mujer que se acercaba a los 78 años, cuyo cabello rubio platino generalmente estaba arreglado con perfección real, ahora enfrentaba un silencio tan completo que le picaba la piel. Una luz tenue se filtraba a través de altas ventanas de parteluz, trazando los huecos de un rostro demacrado y exangüe. Cada rastro del rostro orgulloso y dominante que el público conocía había desaparecido, reemplazado por una rendición entumecida, casi catatónica. Sobre la mesa de roble intrincadamente tallada frente a ella, yacía una acusación real, sellada estampada con cera carmesí. Los dedos temblorosos de Camila rozaron el grueso pergamino. Ella ya conocía su destino. Sin embargo, cada línea fría e implacable se sentía como una herida fresca. Actos de manipulación, engaño y abuso de poder. Daño deliberado a la salud y autoridad del soberano. Conspiración para alterar el orden de sucesión. Este fue el veredicto sobre décadas de ambición.
Noches dedicadas a conspirar para marginar al príncipe Guillermo, para despejar un camino sin obstáculos hacia el trono, y el trono para ella misma. Mientras tanto, en un hospital privado en el corazón de la ciudad, el rey Carlos III yacía exhausto. El monarca, que se había entrenado durante décadas a la sombra de su madre, la reina Isabel II, y había esperado hasta la mediana edad tardía para ascender, ahora estaba agotado hasta la médula. Durante meses, su enfermedad había sido manejada por la mano oculta de Camila, debilitándolo visiblemente mientras dejaba su mente real, afortunadamente lúcida. Ese mismo agotamiento, sin saberlo, había ganado tiempo para que una investigación clandestina llegara a su conclusión. La prueba del sucio plan ahora está al descubierto. El príncipe Guillermo, el heredero indiscutible, había sido convocado. Caminó por los corredores flanqueado por la silenciosa lealtad férrea de todos los miembros de la realeza. Aparentemente sereno, su devoción por la corona nunca había vacilado. Ahora cargaba con una carga que habría aplastado a hombres menores. Su silencio durante toda la investigación no había sido debilidad, sino estrategia, asegurando la justicia sin fracturar la propia institución. En el momento final, cuando un coche negro llevó a Camila a través de las grandes puertas de hierro del palacio, solo un puñado de ojos observaron. Ella no miró atrás. Como una reina depuesta, soportó su desgracia en silencio, desapareciendo hacia la remota villa ya preparada para su exilio. Sobre las frías losas, una suave brisa se agitó, haciendo girar hojas secas en pequeñas espirales susurrantes antes de que cayeran. En ese instante histórico, el sonido fue una despedida suave pero definitiva a una era de ambición reducida a la nada. Se había hecho justicia. Guillermo fue reivindicado. Sin embargo, mientras la noche envolvía el palacio atormentado por la tormenta, una pregunta persistía en el aire pesado. ¿El adiós de Camila realmente silenciaría los secretos y las guerras en la sombra dentro de la casa real? ¿O fue simplemente una elipsis antes de que una conspiración mayor esperara a encenderse? Una semana antes, el aire en Sandridge Manor, uno de los refugios privados de la familia real, llevaba la engañosa calma del final del otoño. Los grandes robles que bordeaban la finca habían comenzado a cambiar. Sus hojas doradas brillaban bajo la luz del sol que se desvanecía. Sin embargo, debajo de esa belleza persistía el escalofrío inconfundible de algo que se avecinaba. Durante un breve retiro en el campo con su esposa, la princesa Ana, la única hija de la difunta reina Isabel II, famosa por su pragmatismo y la férrea disciplina heredada de sus padres, Sir Timothy Lawrence saboreaba un raro momento de escape del implacable ritmo del protocolo real. Timothy, un vicealmirante retirado de la Royal Navy, era un hombre de aguda intuición y observación meticulosa. Rasgos forjados por décadas pasadas, tanto en la cubierta de buques de guerra como en la silenciosa tensión de las reuniones informativas estratégicas. Esa tarde, Sir Timothy decidió dar un paseo solitario por los vastos jardines detrás de la mansión, un ritual personal que lo ayudaba a desenredar las complejidades que inevitablemente producía la vida dentro de la órbita real. Cuando pasó por debajo de un arco de rosas marchitas donde la vista estaba oscurecida por una pared cubierta de musgo, se detuvo abruptamente. Una voz era la de la reina Camila, probablemente justo después de una reunión privada. Su tono, generalmente contenido y sereno, ahora transmitía una nota de urgencia, casi de mando. Estaba Annie hablando con un hombre cuya voz Sir Timothy no reconoció.
Por cortesía tenía la intención de retirarse silenciosamente y darles privacidad hasta que una frase lo congeló donde estaba. Ajustar la línea de sucesión. Luego vino la siguiente frase, pronunciada con una precisión escalofriante. Asegúrese de que Guillermo sea considerado no apto cuando llegue el momento. Sus instintos como exoficial se encendieron instantáneamente. Esta no era una conversación sobre ceremonias o asuntos de la finca. Esta era política del más alto nivel, una que tocaba la estabilidad misma de la corona. Agachado detrás de un denso arbusto, Timothy se esforzó por escuchar, teniendo cuidado de no ser visto. La voz del hombre desconocido era más suave, pero podía detectar la ansiedad en ella. Hablaron de un gran plan, un asalto total para destruir la posición, la carrera y el honor de Guillermo. Mencionaron la salud declinante del rey Carlos y se refirieron a esto como la oportunidad final para consolidar el poder absoluto. Sir Timothy no era un hombre dado a las teorías de la conspiración. Sin embargo, sus años de servicio le habían enseñado que en los escalones superiores del poder, donde convergen la riqueza, la ambición y el legado, la verdad suele ser más oscura e intrincada de lo que sugieren las apariencias. Su experiencia naval en operaciones de inteligencia también había inculcado un principio por encima de todo: verificar todo. A partir de ese momento, el retiro idílico se convirtió en una misión encubierta. Timothy comenzó a actuar con la máxima discreción. Alteró sus rutas de paseo, siempre llevando consigo una pequeña libreta y un lápiz. Un disfraz para lo que él decía que era su pasatiempo, de documentar aves raras alrededor de la finca. En verdad, estaba registrando horas, lugares e incluso los atuendos que la reina Camila usaba cada vez que visitaba ese rincón aislado del jardín. Esa noche, una fuerte tormenta azotó Sandridge Manor. Láminas de agua tamborilearon sobre los techos centenarios, ahogando cualquier otro sonido. Para Sir Timothy, el aguacero no era una inconveniente, sino un regalo, una cortina perfecta, detrás de la cual los secretos podían moverse sin ser vistos. Desde su ventana contempló el jardín sombrío y empapado por la lluvia, sintiendo el peso de los secretos reales revolviendo debajo de la superficie. Sabía que ahora se encontraba en una encrucijada, una de vida o muerte. Si lo que había escuchado era cierto, entonces la reina Camila, vista durante mucho tiempo como la sombra que una vez amenazó hacia la princesa Diana, se estaba preparando para repetir la historia. Esta vez, con un complot mucho más despiadado. Un paso en falso, y podría perderlo todo. Su posición, su honor, incluso su libertad, acusado de traición y traición a la corona. Necesitaría pruebas, algo tangible. Su lealtad, después de todo, no era a ningún individuo, sino a la propia institución, la monarquía. Y su primera tarea era clara: descubrir la identidad del hombre misterioso. Los instintos de Sir Timothy le susurraron que había comenzado una guerra, una invisible, una librada en silencio y susurros, y él era el único hombre que había presenciado sus primeras ondas. Dejando atrás Sandridge Manor, Sir Timothy Lawrence llevó más que una maleta de ropa. Llevó el peso de un secreto lo suficientemente poderoso como para sacudir los cimientos de la propia monarquía. En el momento en que regresó a su residencia privada, los instintos de un hombre que una vez comandó una flota naval se apoderaron de él. Comenzó a montar con metódica precisión una operación encubierta. En el mundo tácito de la inteligencia real, la discreción era la moneda más valiosa.
Con la ayuda de algunos viejos contactos en las comunidades militar y de inteligencia, Timothy reunió rápidamente un pequeño equipo de investigación extraoficial. Profesionales que sabían cómo operar discretamente sin dejar rastro. Estos no eran detectives privados ordinarios, sino ex-agentes de seguridad capacitados en los protocolos de alto nivel de protección real y contraespionaje. Su primera tarea era descubrir la identidad de un hombre misterioso. Basándose en las pistas que Timothy había reunido en Sandridge, el equipo lo rastreó. Un abogado principal, conocido pero controvertido, una vez involucrado en la redacción de documentos legales complejos relacionados con la herencia y la sucesión de bienes entre la aristocracia. No era un miembro de la realeza, pero poseía las claves legales para desbloquear el cambio de poder que Camila buscaba. Su presencia transformó las palabras susurradas en el jardín en algo mucho más peligroso. Una conspiración estructurada y ejecutable. Bajo el pretexto del mantenimiento rutinario del jardín, Timothy ordenó la instalación de dispositivos de grabación ocultos y microcámaras en las áreas que Camila y su cómplice frecuentaban. Estos instrumentos fueron disfrazados tan ingeniosamente que incluso el personal de seguridad del palacio tendría dificultades para detectarlos. A altas horas de la noche, Timothy revisaba personalmente las transmisiones, sus agudos ojos escaneando los monitores, esperando evidencia que no pudiera ser negada. Por fin las grabaciones comenzaron a llegar. Lo que revelaron fue más frío y despiadado de lo que Timothy había imaginado. Camila, con su voz inconfundible de mando, estaba dirigiendo al abogado y, lo que es más inquietante, influyendo en el médico personal del rey Carlos. El objetivo era ajustar el historial médico. Quería que el rey pareciera más débil de lo que realmente era para prolongar su período de recuperación bajo consejo médico y, por lo tanto, crear un vacío de poder. En ese vacío, ella podía actuar libremente, tomando decisiones reales y firmando documentos en nombre del monarca enfermo. Pero las grabaciones expusieron aún más una silenciosa lucha por la autoridad que se desarrollaba dentro del propio palacio. Camila le había presionado al rey Carlos para que firmara una delegación temporal de poderes reales a su favor, citando su salud como justificación. Sin embargo, a pesar de su fragilidad, la mente del rey permaneció lúcida y su voluntad intacta. Se había negado. Entendió sus intenciones y se aferró ferozmente al poco control que aún tenía sobre la corona, convirtiendo su habitación de enfermo en un campo de batalla de silenciosa desobediencia. Al escuchar las grabaciones, Sir Timothy sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no solo por la crueldad en las palabras de Camila, sino por el aislamiento del propio rey. Lo que estaba presenciando no era meramente una intriga doméstica. Era traición, la forma más grave de traición contra el reino. Una vez que se aseguró la evidencia, la siguiente pregunta fue: ¿qué hacer con ella? Timothy sabía muy bien cómo lo vería el mundo. Un consorte real acusando a la reina reinante de traición. Sería tachado de traidor, divisor, un hombre que socava la institución que había jurado proteger. No podía actuar precipitadamente. De pie frente al armario de acero donde se guardaban los archivos clasificados, la mirada de Timothy se detuvo en el ojo de la cerradura. Dentro yacía la verdad. Una verdad que podría derrocar el nuevo reinado, pero también destruirlo en el proceso. Solo él soportaba esta carga. El deber de proteger la corona mediante un acto que exteriormente se asemejaría a una traición.
La presión era sofocante, obligándolo a considerar otro camino, una forma más segura de avanzar a través de alguien con la autoridad y el poder moral, para asumir lo que él ya no podía soportar solo. Ese hombre era el príncipe Guillermo. Sir Timothy Lawrence entendió que para derrotar a una reina, la verdad por sí sola no era suficiente. Uno necesitaba legitimidad, el poder del heredero legítimo. Solo el príncipe Guillermo, que ocupaba el siguiente lugar en la línea del rey Carlos, poseía la autoridad para convertir esas grabaciones y fotografías clasificadas en una acción legal, sin encender una guerra civil real. Timothy eligió acercarse a uno de los asesores de mayor confianza de Guillermo, un hombre cuya familia tan había servido a la corona durante generaciones, famoso por su lealtad y discreción incorruptibles. Su reunión tuvo lugar en absoluto secreto en un lugar neutral mucho más allá del alcance del palacio, más parecido a un intercambio en tiempos de guerra que a una consulta real. Cada pieza de evidencia fue entregada. Grabaciones de las palabras de Camila, fotografías que confirmaban sus reuniones con el abogado y notas detalladas que describían la manipulación de los archivos médicos del rey. Cuando los materiales llegaron al príncipe Guillermo, no lo sorprendieron. Lo enfurecieron con una furia fría y controlada. Entrenado desde la infancia para enfrentar las verdades más duras de la vida real, Guillermo todavía sintió una fractura profunda y amarga en su interior. Aunque Camila no era su madre, había estado entrelazada con la vida de su padre y, por extensión, con la suya durante décadas. Enfrentar la realidad de su lujuria por el poder y su despiadado engaño lo dejó vacío. Un hijo dividido entre el deber y el dolor. Pero Guillermo eligió el silencio. No fue vacilación. Fue estrategia, la moderación calculada de un futuro rey. Sabía que Camila era más que una madrastra. Era la reina consorte legítima del rey Carlos III, que ejercía una gran influencia en la nobleza y los medios de comunicación por igual. Una acusación pública hecha demasiado pronto desencadenaría una crisis constitucional, mancharía el reinado de su padre y sería tergiversada por la prensa en una narrativa de ambición y traición. En lugar de actuar abiertamente, Guillermo comenzó a observar en silencio, implacablemente. Reunió su propio equipo de vigilancia encubierta leal solo a Tecanel, no afiliado al aparato de seguridad de Camila. Sus órdenes fueron claras: verificar cada pizca de evidencia, rastrear cada reunión privada, cada viaje discreto, cada conversación susurrada en la órbita de la reina. El silencio del príncipe pronto se convirtió en una presencia viva dentro del palacio. Pesado, tangible, llenó los pasillos como una caída de presión antes de una tormenta. El personal superior, los asesores e incluso otros miembros de la realeza pudieron sentir que algo invisible se estaba agitando. Guillermo continuó sus deberes públicos a la perfección, sonriendo para las cámaras con una gracia practicada. Pero detrás de esos tranquilos ojos azules brillaba una vigilancia aguda y sin máscara. No confiaba en nadie fuera de su círculo. Cada informe, cada comunicación, la manejaba personalmente, lejos de miradas indiscretas. Para Guillermo, esto no era simplemente una lucha por el trono. Era una batalla para proteger el legado de su padre y la santidad de la propia monarquía. Necesitaba más que conspiración. Necesitaba pruebas de criminalidad, evidencia de falsificación médica tan innegable que convertiría las acciones de Camila de un plan político en un delito procesable, haciendo irreversible la revocación de su título. En la quietud de su estudio, Guillermo a menudo se veía atraído por una fotografía enmarcada
del rey Carlos. El dolor que su padre soportó, físico y emocional, bajo la mano de la mujer en la que más confiaba, alimentó el fuego dentro de él. Su silencio no fue rendición. Era un arma, una espada mantenida envainada hasta que llegara el momento adecuado. Cuando llegara ese momento, la verdad golpearía rápida y completamente, sin dejar dudas, ni refugio, ni piedad. La paciencia a la sombra de un rey debilitado fue su acto de fuerza más insoportable. El silencio estratégico del príncipe Guillermo nunca fue una señal de vacilación. Era la tensión de un resorte tensado hasta su límite, esperando liberarse. En los días posteriores a la recepción de la evidencia de Sir Timothy Lawrence, Guillermo vivió dos vidas a la vez. El heredero compuesto y diligente a la vista del público y el estratega calculador en privado, orquestando lo que podría convertirse en la confrontación más peligrosa de la historia real moderna. Su red de vigilancia secreta, moviéndose como sombras por los pasillos del palacio, pronto comenzó a descubrir un patrón que heló incluso su corazón disciplinado. La reina Camila, bajo el pretexto de cuidar la salud de su marido, celebró reuniones privadas con el médico personal del rey Carlos, un hombre una vez elogiado por su profesionalismo, pero ahora visiblemente tenso, cansado y asustado. Estos encuentros siempre tuvieron lugar, fuera de las horas oficiales, en rincones tranquilos del palacio, donde incluso el personal superior no se atrevía a entrarse. Uno de los agentes de Guillermo, un exoficial de seguridad capacitado para leer el lenguaje corporal y las microexpresiones, documentó esas reuniones en silencio. Cada movimiento, cada gesto sutil contaba una historia de coerción. Camila no estaba consultando, estaba mandando. A través de su tono y postura aplicó presión, doblegando la voluntad del médico. Guillermo, al revisar las imágenes, entendió la gravedad de lo que estaba viendo. La reina estaba obligando al médico a alterar el plan de tratamiento del rey y, lo que es peor, a falsificar sus informes médicos. Su objetivo era a la vez simple y monstruoso. Quería al rey Carlos débil pero vivo, incapacitado, pero no desaparecido. Un monarca perpetuamente enfermo era la justificación perfecta para que ella actuara como la guardiana temporal de la corona, otorgándole la libertad de aprobar decretos, designar funcionarios y dar forma a las decisiones reales, todo sin el consentimiento directo de Carlos. Su enfermedad, cuidadosamente gestionada y exagerada, se había convertido en un vacío de poder. Y dentro de ese vacío, Camila gobernaba. El avance decisivo llegó una noche tormentosa. El equipo de Guillermo interceptó un informe médico confidencial, transmitido a través de un canal supuestamente seguro. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. En las propias palabras del médico, registradas bajo una inmensa presión. Confesó que debido a las amenazas del asociado legal de Camila, habíase alterado la medicación del rey, aumentando la dosis de sedantes leves para mantenerlo fatigado y lento. El informe contenía una línea que envió un escalofrío por las venas de Guillermo. Existen claras indicaciones de registros médicos falsificados. El estado real del rey es significativamente mejor de lo que se informa oficialmente. Para Guillermo, la revelación fue como un rayo. La fría ira que había estado hirviendo dentro de él se encendió en algo mucho más feroz. Esto ya no se trataba de ambición política o poder. Camila había puesto en peligro la salud, la vida misma de su padre. Su hambre de control había cruzado todos los límites de la moralidad y la lealtad. Sin embargo,
El destino tiene una cruel simetría. En su intento de legitimar su creciente influencia, la propia Camila había sembrado semillas de destrucción. Para justificar su dominio sobre los asuntos reales, filtró discretamente historias sobre el deterioro de la salud del rey a un puñado de periodistas comprensivos. Pronto, los titulares de toda Gran Bretaña gritaron sobre un monarca frágil y desvanecido. El pánico y la lástima ondearon a través de la nación, tal como ella Podgauch había pretendido, creando la ilusión de que Carlos ya no estaba en condiciones de gobernar. Pero para Guillermo, esos mismos rumores se convirtieron en la pieza final del rompecabezas. Demostraron que la narrativa de la enfermedad del rey no era natural, sino construida, un arma empuñada por la propia Camila. Ahora todo está conectado. La conspiración descubierta por Sir Timothy, el tratamiento médico falsificado y la manipulación deliberada de la opinión pública a través de la prensa. 3 hilos separados tejidos en un tapiz monstruoso de traición. Guillermo ya no veía la necesidad de moderación. El tiempo para la observación había pasado. El heredero, que había esperado en silencio, ahora se preparaba para actuar. Su mensaje enviado a través de su secretario privado fue breve y frío como el hierro. La reina Camila debía presentarse en el Palacio de Buckingham, sin demora. No era una petición cortés, ni una citación diplomática. Era una orden, un ajuste de cuentas real, trazado no en ceremonia, sino en juicio. El destino de la reina y quizás de la propia monarquía se decidiría tras esas puertas doradas. La habitación elegida para la confrontación era un pequeño salón, poco utilizado dentro del Palacio de Buckingham, apartado, discreto y lejos de los grandes salones del Estado. No había sido seleccionada por su esplendor, sino por su silencio. La luz del atardecer que se desvanecía se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando largas franjas de ámbar sobre el suelo de nogal pulido, bañando la habitación en una calma austera, casi ferial. Camila entró, su vestido de noche azul marino perfectamente entallado, pero incapaz de disimular la tensión que tensaba cada línea de su rostro. Había sentido que se acercaba este momento, la calma antes de la tormenta, el silencio que no significaba rendición, sino preparación. La reciente quietud de Guillermo había hablado más fuerte que las palabras, y ahora entendía que el ajuste de cuentas había llegado. Intentó mantener la actitud de una reina, pero su mirada vaciló en el momento en que se encontró con la del príncipe. Guillermo ya estaba esperando. Estaba de pie alto e inmóvil, el peso del mando en su postura. Detrás de él, un gran escritorio estaba apilado con carpetas. Sin ayudantes, sin guardias, sin ceremonia. Solo el aire y la verdad. No la saludó, ni se inclinó. Las formalidades de la corte no tenían cabida en esta habitación. El frágil equilibrio que habían mantenido desde la coronación del rey Carlos, una fachada de civilidad construida sobre un cálculo mutuo, se había ido. Ahora solo había 2 adversarios, el heredero legítimo que buscaba justicia para su padre y la corona, y la reina reinante que luchaba por preservar los restos desmoronados de su poder. Durante varios largos minutos, Guillermo no dijo nada. El silencio era sofocante. Entonces, sin decir una palabra, deslizó una pila de papeles sobre la mesa. La primera grabación empezó a sonar. La propia voz de Camila, ligeramente distorsionada a través de un dispositivo de audio de alta calidad, discutiendo con calma cómo ajustar la línea de sucesión y asegurarse de que Guillermo sea considerado no apto. Mientras su voz resonaba por la habitación, la compostura de Camila vaciló.
Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Por primera vez, escuchaba el sonido de su propia caída. Luego vino la segunda grabación, la conversación con su abogado, tramando metódicamente destruir la imagen pública de Guillermo, su credibilidad y su papel en los asuntos reales. Cada palabra fue deliberada, cada esquema frío y clínico. Camila trató de contraatacar. Su voz temblaba con fingida indignación, invocando su título, exigiendo deferencia, protocolo, respeto. Pero Guillermo permaneció impasible. Sus ojos eran firmes, su expresión tallada en hielo. Luego vino la pieza final, la evidencia que terminó con toda pretensión. Guillermo abrió una carpeta confidencial y reveló el testimonio certificado del médico personal del rey Carlos, junto con copias de recetas falsificadas e informes médicos manipulados. Señaló la línea final, la firma temblorosa del médico que describía en detalle la coerción que había soportado. «Esto», dijo Guillermo en voz baja, su tono cargado de autoridad contenida, «es la falsificación de los registros médicos reales, Su Majestad. Lo que ha hecho va mucho más allá de la política. Es un acto contra la propia corona». Camila no gritó, no suplicó, simplemente se rompió. No con un sonido, sino con un silencio tan profundo que se sintió como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. La fachada real se cayó, dejando atrás solo a una mujer cansada, vaciada por su propia ambición. Se dio cuenta de que Guillermo no solo tenía fragmentos de pruebas, poseía toda la cadena, cada eslabón unido hasta la perfección al siguiente. No quedaba lugar para la negación. Pero Guillermo no buscaba venganza. Lo que quería era reconocimiento, la verdad en su propia mano. Colocó ante ella una confesión escrita, breve e implacable, una declaración que admitía manipulación y abuso de autoridad. Si firmaba, prometió, todos los detalles de la falsificación médica del rey permanecerían sellados, nunca presentados ante el consejo privado o el público. Perdería todos los títulos, todo rastro de estatus, pero conservaría una última misericordia, la dignidad de la privacidad. Camila miró fijamente la pluma que tenía delante. Su mano tembló. Entendió lo que significaba esa firma, el fin de un imperio construido sobre el engaño, el colapso final de su ambición. Miró a Guillermo y ya no vio al hijastro que una vez buscó borrar, sino a un rey en espera, frío, resuelto, inflexible. En sus ojos no había triunfo, solo agotamiento y una solemne devoción al deber. Con una mano temblorosa, la reina, que ya no era una monarca, sino simplemente una mujer llamada Camila, firmó su confesión y aceptó su tranquilo exilio. En ese momento, la verdad prevaleció, pero a un costo tan alto que silenció el alma. Fuera de las altas ventanas, el viento aullaba a través de los terrenos del palacio, llevando consigo el sonido de los finales, la canción silenciosa y triste de un reino que acababa de presenciar la justicia envuelta en dolor. La confesión de Camila fue procesada en completo silencio dentro de la administración real. En 24 horas se emitió un decreto breve y clínico, un documento escrito en el lenguaje seco y formal de la monarquía, que ocultaba bajo su tono medido la ruina de una reina y el tranquilo final de una tragedia. Camila fue despojada de todos los títulos y honores reales, reducida a su nombre anterior, y se le concedió discretamente residencia en una apartada mansión en la campiña occidental de Inglaterra.
No hubo anuncio público, ni conferencia de prensa dramática, ni condena del palacio. Para el mundo exterior, el asunto se envolvió en eufemismos, susurros de una grave violación ética, insinuaciones de escándalo sin sustancia. El público, alimentado por fragmentos de rumores y especulaciones, estaba dividido. Algunos lamentaron a la mujer que había pasado toda una vida abriéndose camino hasta las puertas del poder, solo para ser exiliada. Otros consideraron su caída con sombría satisfacción, viéndola como la inevitable conclusión de un reinado nacido en la controversia. Sin embargo, gracias a la cuidadosa orquestación de Guillermo, la verdad detrás de la conspiración médica permaneció oculta, preservando lo que quedaba de la dignidad de la monarquía. En una tranquila suite de un hospital privado, el rey Carlos comenzó a recuperarse, no a través de nuevos medicamentos, sino a través de la paz. Durante mucho tiempo había sospechado de la manipulación de su esposa, pero había estado paralizado por el deber, el afecto y la soledad del poder. Cuando Guillermo vino a visitarlo, no se necesitaron palabras. El rey entendió que se había acabado. La carga del engaño se había levantado, y con ella su espíritu cansado. Aunque frágil, Carlos parecía más lúcido, más resuelto que en años. Días después, en una ceremonia privada, el rey Carlos firmó un decreto oficial, reafirmando a Guillermo como el heredero legítimo y otorgándole poderes de regencia temporales. No fue meramente un acto de sucesión. Fue un gesto de confianza, el reconocimiento de un padre al hijo que había preservado tanto su vida como la santidad de la corona. La partida de Camila tuvo lugar al amanecer bajo un velo de espesa niebla matutina. Se llevó consigo solo unos pocos baúles viejos llenos de recuerdos personales. El coche negro rodó silenciosamente por el camino de adoquines, pasando las puertas del palacio sin testigos ni despedidas. Mientras desaparecía entre la niebla, una suave ráfaga de viento agitó las últimas hojas secas del otoño, su susurro resonando como un requiem. Un susurro final para una era de ambición y engaño, ahora tranquilamente depositada. Semanas más tarde, se celebró una ceremonia de coronación preliminar, a la que asistieron solo los miembros centrales de la familia real y el consejo privado. Sir Timothy Lawrence estaba discretamente al fondo, junto a la princesa Ana. Después de todo, había regresado a su modesto papel. Un oficial naval, un esposo, un hombre de conciencia. No buscaba ni reconocimiento ni recompensa, solo justicia. Cuando el nuevo príncipe Guillermo se acercó al estrado, la mirada de Timothy lo siguió, no hacia un trono de privilegio, sino hacia un símbolo de deber y sacrificio. La justicia había prevalecido, no a través de la violencia, ni del escándalo, sino a través de la lealtad, el coraje y la tranquila integridad. Cuando la ceremonia terminó, Guillermo permaneció solo en el gran salón, rodeado de silencio y el peso del legado. Entendió que el camino por delante no sería fácil. La corona exigía más que línea de sangre. Exigía fortaleza, pero ya había enfrentado la prueba más difícil, la elección entre la familia y el trono. Fuera del palacio de Buckingham, una suave lluvia primaveral comenzó a caer, lavando los últimos rastros de agitación. Marcó el cierre de un capítulo en la historia real. La caída de una mujer consumida por la ambición y el ascenso de un heredero cuya lealtad y coraje habían restaurado el orden en el reino. La tormenta había pasado. Guillermo estaba listo para la corona. ¿Qué opinas? Al descubrir el complot de Camila, una traición nacida de la desesperación,
diseñada para preservar su control sobre el poder. La lealtad inquebrantable y la tranquila resistencia del príncipe Guillermo en defensa de la monarquía ¿le convencen de que es digno de su confianza? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar like, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.